Queridos hermanos, iniciamos hoy en este día, como siempre decimos, como si fuese un solo día estamos, un solo domingo, el domingo de la resurrección. Toda esta semana es un solo día, porque la resurrección es la más importante en toda nuestra vida, en la vida de fe, en la vida del cristiano. Y estábamos hablando que estos apóstoles que tenían miedo al comienzo, sin embargo, se lanzan. Ese testimonio nos hace llamar a más, como ese cabureí, ¿verdad? O sea, ya he tirado mi otro. Entonces se preguntan, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Y se suma más gente, ¿verdad? Porque la palabra de Dios ayer nos decía que al final se hicieron bautizar más o menos unos 3.000 que se unen. Hoy la palabra de Dios hecho de los apóstoles. Estamos en el capítulo 3 del 1 al 10. Pedro y Juan subían al templo para la oración en la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pide una limosna. Pedro, fijando su mirada en él, le dice que no tiene nada. Le dice solamente, míranos. El hombre los miró, esperando una moneda. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. ¡Qué lindo! En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Queridos hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que hacer si somos hombres resucitados hoy. Alter Christi decimos siempre nosotros, repetimos, insistimos en esto. Nosotros somos cristianos, pero hago la añadidera, otros Cristos. Y por lo tanto, queridos hermanos, cuando insistimos en este aspecto, aquí nos está narrando lo que sucede con Pedro y Juan. Son los dos discípulos que estuvieron tan cercanos a Jesús en su vida terrena. Ahora son los que, después de la resurrección, ellos también resucitados con fuerza, con entusiasmo, y con todas las ganas que han recibido por la fuerza del Espíritu Santo, imagínense lo que están haciendo. Primero se encuentran, dice, ante un paralítico. ¿Pero dónde lo encuentran? Lo encuentran en el templo. El templo del judaísmo, el templo era el lugar donde ellos tendrían que tener vida, no tendría que haber ningún paralítico, estaban con la Torá. Pero aquí le está queriendo decir Juan, ¿verdad?, de una forma irónica, voy tiempo más bien, Pepe anda pecueray, es decir, esa religión no te está sanando, te está diciendo. Lo que verdaderamente te sana es aquí la resurrección. En la medida en que entiendas que Cristo resucitado te da vida nueva. Esperamos simplemente una limosnita, le dice aquí, pero sin embargo Pedro le dice, no, la resurrección es algo nuevo. Tienes que levantarte, levántate y camina. Y ahí dice que se levantó. Y claro, dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Pidamos esta gracia para nuestra comunidad. Seamos hombres resucitados y también nosotros podamos resucitar y ayudar a otros a caminar. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.